Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos al canal de Mimobuo. Hoy les traigo el primer mimoblog del canal, titulado Jujutsu Kaisen, un anime que sabe cómo no tratar bien a su protagonista. Comenzamos. Jujutsu Kaisen es un manga con historia y dibujo, creado por Gege Akutami, un mangaka quien es posiblemente el que tiene el mejor avatar de todos los mangakas en la historia, pues posee el toque exacto de ternura, pero también un toque bizarro que atrae muchísimo a la gente. Es un gatito blanco, pero con un solo ojo. Entonces termina siendo un avatar que llama muchísimo la atención. Y también se convierte en un avatar que es muy fácil realizarle memes. Por lo tanto, es un avatar simplemente épico, quien incluso es un maestro en hacer un poco de autorreferencia y autoburla a su trabajo, pues ha mencionado que Jujutsu Kaisen es un anime que es conocido por no hacer nada nuevo, y la realidad es que no. Aunque tome elementos de otros shonen, Jujutsu Kaisen lo que hace es adaptarlos a su estilo y tomar esos elementos para transformarlos en algo que es singular de la obra. El manga se publica en la Weekly Shonen Jump y después de su publicación tuvo su adaptación animada, producida por los estudios MAPPA, aquellos que también trajeron a la luz proyectos como Shingeki no Kyojin y Chainsaw Man. Iniciando por su ambientación, Jujutsu Kaisen cuenta con un universo que es exactamente igual al nuestro. Nos hablan de Shibuya, nos hablan de Tokio, nos hablan de instalaciones que si tú tomas una imagen de la animación y una fotografía de las instalaciones reales en las que se basa, es una calca exactamente igual. Y eso es algo que es una obra maestra de los estudios MAPPA. Tenemos a su vez clasificaciones dentro del grado de la hechicería y clasificaciones dentro del mundo de las maldiciones, aunque las clasificaciones en ocasiones suelen ser muy desproporcionadas, pues aunque dentro del grado 1 al grado especial no debería de haber mucha diferencia, hay ocasiones en las que entre hechiceros hay demasiado. Tal es el caso de Satoru Gojo. Satoru está a un nivel extremadamente elevado y no hay nadie que siquiera se le acerque a un 10% de las capacidades que éste tiene. Pasa lo mismo con las maldiciones. Hay maldiciones que están súper elevadas y otras que tienen un grado demasiado bajo. Incluso es algo recurrente en la serie que tú puedas observar maldiciones pequeñitas que nacen de muy pocas emociones y maldiciones que están totalmente formadas y que consideramos villanos principales de la obra, tal como Ryomen Sukuna. Y aunque el anime arranque con el protagonista Itadori Yuji consumiendo el dedo de Ryomen Sukuna, es decir, la maldición más fuerte y antagonista, lo que nos hace particular es la relación que hay entre Itadori con Sukuna. Que constantemente Ryomen Sukuna se vuelve en un hater hacia Itadori. Lo odia, pero lo odia sobremanera, lo trata mal, lo ofende, no entabla ninguna conversación. Y cuando Itadori necesitaba de él, Sukuna le dio la espalda, lo trató mal y lo humilló, cosa que hace diferencial la relación entre Itadori y Sukuna a la relación que tuvo Naruto con el Kyuubi en su momento y el protagonista de Chainsaw Man con Pochita. Y partiendo de esta mala relación que tiene Itadori con Sukuna, es por eso que acontecimientos como los del arco de Shibuya son tanto o más impactantes que en cualquier otro shonen en los que se ven acontecimientos similares. Porque tú ves todo el desastre ocasionado por Itadori bajo el control de Sukuna y el impacto que genera en él y cómo Sukuna disfruta de haber maltratado psicológicamente al protagonista. Por eso el arco de Shibuya, a pesar de no ser el más novedoso en la historia de la animación, tiene un toque especial por ese impacto que genera el hecho de que Sukuna disfrutó al 100% maltratar a Itadori. Ahora hablemos de los villanos. Ya mencionamos a Sukuna, pero
dentro del universo de Jujutsu Kaisen hay villanos tanto o más malvados que el propio Sukuna. Tal es el caso de Yogo, una maldición que en niveles de poder está súper por arriba de la media. También tenemos a Mahito, quien es una maldición recién nacida en el mundo de Jujutsu Kaisen. En cuanto a su desarrollo, Mahito sostiene una de las mejores partes de toda la obra, pues es un personaje que fácilmente se gana el odio de todos a su alrededor, todos quienes están viendo la obra también, pues toma la vida de muchos personajes claves y cruciales en un arco tan importante como lo fue Shibuya, y marca un desarrollo súper fuerte para su protagonista, Itadori, al acabar con la vida de su mejor amiga frente a sus ojos y de aquella persona que simbolizaba a su ejemplo a seguir también frente a sus ojos. El trauma que generó en Itadori fue muy grande, eso sin mencionar a Junpei. Como ya les mencionaba, Jujutsu Kaisen tiene un catálogo muy amplio de personajes, pero de entre ellos quiero destacar a mis personajes favoritos, los cuales son Suguro Geto, Itadori Yuji, Choso, Mahito y Kusakabe. Pongo a Suguro Geto porque creo que todo su arco está muy bien justificado. El cómo él observa que a pesar de que exorcicen a las maldiciones, nada en el mundo va a cambiar a menos que se cambie la fuente del origen de las maldiciones. Eso es algo totalmente razonable. Ahora, el toque de oscuridad que Geto pone al decir que la única forma de terminar con la energía maldita mal canalizada es terminar con todo aquel que es un no hechicero, es algo muy siniestro, pero es algo razonable, y dentro del universo de Jujutsu Kaisen pudiéramos tomarlo como lógico. El hecho de que él tenía unos ideales sumamente marcados en los que aseguraba que el fuerte siempre debía proveer por el débil y debería de asegurar la seguridad del débil, era algo digno de admirar. Incluso implantó esos ideales en Satoru Gojo, y el hecho de que Satoru Gojo ahora sea alguien súper fuerte, centrado y que vea por los más débiles es algo que no era propio de su naturaleza, sino algo que tomó de la personalidad de Suguro Geto. El cómo la personalidad de Suguro Geto se fue trastornando desde el punto en el que vio a Riko caer sin vida y después a Haibara perecer por la falta de administración en lo que era el mundo de la hechicería, el cómo los ideales de Suguro Geto pasaron de ser hay que proteger siempre a los débiles a hay que terminar con todo aquel que no sea hechicero, es entendible, porque detonaron desde lo que fue el arco del cuerpo del manto estelar. En este caso, en el momento en el que Riko observó la caída del cuerpo sin vida de Riko Amanai y después vio perecer a Haibara, todo por las malas decisiones de los altos mandos, lo hizo pensar en el que el mundo de la hechicería estaba en total desequilibrio y él podía hacer algo para mantener o devolver el equilibrio que antes existía en el mundo. Por eso es que él creó un culto en base a sus creencias, ideales y el acabar con todos aquellos que fuesen no hechiceros. Aunque lamentablemente sus ideales estaban totalmente siniestros y trastornados, como les digo, eran justificables y un tanto razonables dentro de todo el pensamiento y todo lo que envolvía las características de Suguro Geto. También el observar cómo la gente no hechicera maltrataba a aquellas niñas hechiceras lo hizo enojar muchísimo. Ese fue también otro detonante que desató toda la serie de atrocidades que Geto generó después. Itadori. Itadori también es uno de mis personajes favoritos porque es un haz de luz, es muy contrario a Suguro Geto, pero dentro de ellos manejan ciertos paralelismos. Ambos han tenido arcos totalmente entendibles por los que ellos pudieran desarrollar caracteres siniestros. Por un lado, ambos han sufrido pérdidas.
Ambos han tenido que consumir objetos malditos, pero la personalidad de Geto era un tanto más siniestra desde el origen, por eso él declinó hacia el lado oscuro. En cuanto a Itadori, su personalidad es luz al 100%, a pesar de que le han pasado desarrollo tras desarrollo tras desarrollo. Itadori no declina de ser alguien positivo y de tirar un tanto hacia el lado de la bondad. La fuerza mental de Itadori es enorme, 500 veces más grande que la fuerza mental de Suguro Geto. Por eso es que, aunque tengan eventos traumáticos similares, Itadori no se deja abrumar por ellos. Los afronta, los vence y una vez que los vence, continúa su vida por el lado de la luz. Choso. En cuanto a Choso, tengo solamente cosas positivas para decir. A pesar de que en un inicio nos lo presentan como alguien que odia a Itadori porque Itadori acabó con sus hermanos, el hecho de que Choso identifique después a Itadori como su hermano es algo majestuoso. Cómo se perturba y piensa que por poco acaba con la vida de su propio hermano, y a partir de ahí se convierte en el hermano mayor que todos quisiéramos tener. Protege a Itadori, lo entrena y además es capaz de dar su vida por su hermano. Se enfrenta a Kenyaku con tal de cuidar a Itadori. Eso es algo muy bonito de ver. Ver personajes con una técnica impecable, que además sepan enseñar eso a otros personajes, en este caso el personaje principal, es algo digno de admirar. Algo similar pasa con Todo. Por último tenemos a Kusakabe. Kusakabe es de mis personajes favoritos porque me recuerda un poco a la actitud de Shikamaru Nara de Naruto. Kusakabe es ese hechicero que tiene muchísimo potencial, muchísima inteligencia, muchísima estrategia, pero que es demasiado miedoso, en contraposición con Shikamaru. Mientras Shikamaru no era tan miedoso, sino flojo, Kusakabe no es tan flojo, sino miedoso. Tiene miedo de perder su vida en una batalla, y eso es algo totalmente humano y justificable. Por eso es que Kusakabe es de mis personajes favoritos, porque tiene muchísimo potencial, muchísima fuerza, pero también es demasiado sensato. Y aunque Kusakabe sea alguien que tiene muchísimo temor, cuando hay que enfrentarse a las cosas lo hace, y lo hace de una manera súper valiente. Cuando detuvo el Uzumaki que Kenyaku le estaba lanzando a Miwa fue algo impresionante. Incluso él sería capaz de enfrentarse a Sukuna, el propio Sukuna, y retraer los cortes de Sukuna y hacer que le causen un mínimo daño. Esto nos quiere decir que Kusakabe es un personaje que tiene muchísimo potencial. Obviamente tiene muchísimo miedo, pero ese potencial al final de cuentas saldrá a la luz. Y para cómo va el manga hoy en día, yo sí tengo muchísima curiosidad de ver qué harían Kusakabe e Ino en contra del rey de las maldiciones. Quisiera que fuese Kusakabe alguien que le haga un daño muy significativo a Sukuna para que Itadori sea quien acabe ya por fin con ese monstruo. Pero es muy probable que Kusakabe termine pereciendo. Ahora tengo muchísima curiosidad de cómo se desenvuelve. Esos personajes con un potencial que está reprimido debido a su personalidad son personajes que yo admiro muchísimo. Por eso es que estoy ansiosa por ver cómo se desenvuelve Kusakabe contra el rey de las maldiciones, Sukuna, Ryomen Sukuna. Algo que también hay que destacar sobre Jujutsu Kaisen es el hecho de sus openings y endings, los cuales son hermosos. Las canciones son preciosas. El primero es excepcional y el primer ending fue sin duda algo que puso muy en el foco a Jujutsu Kaisen, pues era un anime en el que sus personajes estaban peleando constantemente de una forma aguerrida, pero en el ending bailaban y bailaban una canción de una forma tan curiosa que eso hizo que la gente pusiera más atención en lo que era Jujutsu Kaisen y viera la particularidad del mismo. En cuanto al tercer opening y el tercer ending, son personalmente mis favoritos, pero para nadie es sorpresa que Special, el cuarto opening, sea de los más referenciados en
toda la historia de la animación. Y bueno, hasta aquí el Mimoblog del día de hoy. Si te gustaría que hable de más curiosidades o datos puntuales de Jujutsu Kaisen, no dudes en dejar tu me gusta. Comenta quién es tu personaje favorito de Jujutsu Kaisen y si tú también constantemente dices, vas a caer, jeje, suscríbete si te gustaría ver más contenido parecido. Eso nos ayudaría muchísimo a crecer y a traer más Mimoblogs en un futuro. Yo soy Mimo Búho y espero vernos pronto.